El tema que vamos a trabajar hoy, mis amados, es uno de esos temas que han generado tanto debate como reflexión, que es el tema de la predestinación. La pregunta que surge es, ¿servimos a un Dios que desde la eternidad decidió quién se salva y quién se pierde? ¿O le servimos a un Dios que abre las puertas a todos y espera una respuesta de los seres humanos? Para responder a esa pregunta, he titulado nuestro estudio hoy, Predestinación, un Dios que elige o un Dios que invita. Lo primero que debemos entonces hacer es definir la palabra predestinación. La palabra griega prorizo se compone de dos partes. Pro, que significa antes, previo o anterior, y orizo, que es establecer un límite, fijar una frontera. Viene de la palabra horas, que significa frontera, que literalmente significa determinar o decidir de antemano. De esta raíz también proviene la palabra en español horizonte, que marca el límite visible entre la tierra y el cielo. En el Nuevo Testamento esta palabra se usa para describir diferentes acciones de Dios. Y en la guía de estudio le coloqué los textos claves que establecen esta verdad para que ustedes los tengan allí. No los vamos a leer ahora porque a través del estudio vamos a considerar varios de ellos. Una pregunta que provoca el tema de la predestinación es: ¿quién decide qué? La respuesta requiere entender quién es Dios y quién es el ser humano. La Biblia nos presenta desde sus primeras páginas a un Dios que es independiente, autónomo y autosuficiente. Son tres palabras claves. Escríbalas allí en su guía de estudio. Desde el inicio de las primeras páginas de la Biblia presenta a Dios como un ser independiente, autónomo y autosuficiente. No hay nada ni nadie fuera de Dios que influya de algún modo en quién Él es o cómo Él actúa. ¿Por qué? Porque la Escritura revela a Dios como un ser no dependiente. Él no necesita de nada ni de nadie, ni tampoco deriva lo que es o lo que hace de alguien fuera de él. Él es su propio centro de referencia. Él es Dios. Por lo tanto, en la Escritura se presenta a Dios como autoexistente, no creado y eterno. Esto nos plantea uno de los postulados más contundentes con relación a Dios mismo, y es que lo que es Dios, solo Dios puede ser. Esa declaración es importante. Lo que es Dios, solo Dios puede ser. Sus atributos son exclusivos de Él mismo y son intransferibles, porque solo Dios es Dios. Si nosotros intentamos atribuir a algo o a alguien le tratamos de atribuir lo que es un atributo exclusivo de Dios, como su omnipresencia, como su omniconocimiento, como el Dios autosuficiente, entonces le estamos atribuyendo sutilmente la deidad a ese otro objeto. Solo hay un Dios, dice la Escritura, y Dios es exclusivamente Dios, tanto en su ser como en su actividad. Si esto es así, entonces la próxima declaración tiene sentido. Él hace lo que hace porque Él es quien es. Si Él es Dios exclusivamente y no hay nada ni nadie como Él,
pues entonces solo Dios puede hacer ciertas cosas porque Él es Dios. Cuando Dios actúa, Él nunca actúa fuera de su carácter, porque su actividad está siempre en armonía con su carácter. En otras palabras, con lo que Él es. Es de aquí que cuando leemos la Escritura encontramos que Dios es absoluto, supremo, todopoderoso y soberano. Dios no es una fuerza impersonal. Dios no es algo que está allá arriba. Dios no es un ser que está como que sin revelarse, ni tampoco es un espectador pasivo de lo que le pasa a los seres humanos. Él es, la Biblia lo describe como el creador que sostiene el universo con el poder de su palabra. Hebreos capítulo 1, verso 3. Si esto es así, entonces su soberanía es total. Nada lo sorprende, pero tampoco nada lo limita. Esto implica que Él tiene un plan maestro y ese plan maestro va dirigiendo la historia y Él está ejecutando ese plan con sabiduría, con amor y con justicia. Pero preste atención aquí, preste atención aquí. Su soberanía no es tiranía. Él es gobierno. Él es el gobierno de un padre que reina, no de un dictador que impone. Por eso es tan importante comenzar entendiendo quién es Dios. La otra pregunta que tenemos que responder en el tema de la predestinación es: ¿quién es el ser humano? El ser humano fue diseñado para funcionar en una relación de dependencia de Dios. El hombre puede permitir que Dios exprese su propia naturaleza a través de su comportamiento de una manera que ninguna otra parte, ningún otro ser del orden creado es capaz de hacerlo, porque el ser humano es lo máximo, lo supremo, es la gloria del orden creado por Dios. Si esto es así, entonces el ser humano es dependiente, contingente y derivado. Para los estudiantes de la comunidad virtual que tomaron las 23 clases del propósito de Dios para la humanidad, este es un tema ya conocido para ustedes. El ser humano es ¿qué? Dependiente, es contingente y es derivado, lo que implica que él no es independiente, no es autónomo y tampoco es autosuficiente. Si la función primaria de Dios entonces es la actividad que expresa de forma independiente, autónoma y autosuficiente su propia naturaleza, entonces la función primordial del hombre es ¿cuál? Ser receptivo de una manera dependiente y derivada, lo cual permite que Dios pueda manifestar su propia naturaleza a través de su comportamiento. El hombre entonces es una criatura con capacidad de elección, pero también es responsable de sus decisiones. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamó por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Somos creados, dice el escritor del libro de Génesis, a su imagen. Y esa imagen incluye la capacidad de amar, de creer, de obedecer, pero también de decidir y de rechazar. Con esa libertad que el hombre ha recibido, también viene una responsabilidad. Por eso cada decisión que el ser humano toma tiene un peso eterno. La libertad humana no compite con el poder de Dios. Más bien, la libertad humana se la dio Dios mismo para que el amor y la obediencia no fueran automáticos, sino que fueran auténticos, legítimos y en respuesta a lo que Dios hace en y por el hombre.
Otra pregunta que responde a este tema es, ¿cómo puede Dios actuar sin intervenir, sin interferir en las decisiones del ser humano? Dios actúa conociendo todas las posibilidades y orquesta la historia sin necesidad de forzar las decisiones humanas. ¿Qué hace Dios? Bueno, Él influye, persuade, llama, pero no manipula. La gracia de Dios no es coerción. La gracia de Dios en la Escritura siempre se presenta como una invitación poderosa. Proverbios 16:9 nos da un poquito de luz en lo que esto significa. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Si Dios no interfiere en las decisiones del hombre, sino que atrae, persuade, influencia, la otra pregunta que también tendríamos que responder hoy es, ¿cómo puede el hombre elegir sin impedir la acción de Dios? Y aquí está un misterio hermoso. La libertad del hombre está incluida dentro del plan de Dios. Nuestras decisiones no cambian el propósito de Dios. Al contrario, forman parte del diseño que ya Él había contemplado desde la eternidad. Por eso es que Dios no reacciona a lo que hacen los seres humanos. Él ya sabía y por cuanto sabía, hizo la provisión de antemano. Es como el GPS. Mírelo de esta manera para usar un ejemplo moderno. Usted puede poner su GPS, el GPS le dice la hora que va a llegar y en el camino usted se desespera y toma un desvío. Bueno, el GPS no dice, no puedo seguir. ¿El qué hace? Recalcula, vuelve otra vez y te ofrece la ruta en la cual tú deberías estar. Por lo tanto, nosotros como seres humanos podemos tomar desvíos, pero ya Dios diseñó las rutas alternas para que lleguemos, si decidimos, tomar esa dirección. Entender esto, mis amados, es crucial para nosotros tratar con un tema tan profundo e históricamente tan controversial como el tema de la predestinación. El concepto de la predestinación nace en la misma Biblia. Aunque el término usted no lo va a encontrar en cada página de las Escrituras, sin embargo, en la Escritura usted encuentra con mucha claridad que Dios escoge o elige a personas para llevar a cabo sus propósitos eternos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios escogió a Israel como pueblo elegido, Deuteronomios capítulo 7, versos 6 y 7, y a individuos específicos como Abraham, como Moisés y los profetas para misiones particulares. En el Antiguo Testamento, la elección divina está más relacionada con un llamado a una misión en particular o a una obra específica que con la salvación individual de una persona. Sin embargo, es este principio el que establece un precedente y es que Dios dirige la historia conforme a su propósito soberano. En el Nuevo Testamento, la doctrina de la predestinación aparece explícitamente en las cartas del apóstol Pablo. Pablo enseña que desde antes de la creación, antes de la fundación del mundo, ya tenía Dios un plan para salvar un pueblo. Textos claves aquí es Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. De igual manera, cuando leemos Efesios 1, 4 al 5, allí Pablo dice que Dios nos escogió en Él. ¿Quién es Él? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando leemos estas citas, es obvio
que en la teología paulina Dios determina de antemano salvar a ciertos individuos en Cristo. Y esto lo hace porque le dio la pura gana. En otras palabras, por pura gracia. La Biblia presenta la predestinación entonces como un elemento integrado en el plan de salvación que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Note cómo Pablo lo presenta. Él conoció de antemano a los suyos, decidió salvarlos, otorgándoles ¿qué? Justificación en Cristo el Señor. A la misma vez que afirma la iniciativa soberana de Dios, la Escritura también resalta la responsabilidad del ser humano en tener una respuesta. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 22, verso 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven, el que oye y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Primera de Timoteo 2, 4 al 5, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y aquí es que se presenta la tensión. Y la palabra clave aquí es tensión. Porque es de aquí que se comienzan a dar diferentes interpretaciones. Otra pregunta que deberíamos de responder, y confío que al final de la clase lo hayamos podido hacer, es cómo armonizar la elección de Dios desde antes de la fundación del mundo con la invitación abierta a que todos puedan ser salvos. La Biblia provee la base de la doctrina de la predestinación, pero también deja espacio para que haya reflexión teológica sobre cómo se entrelaza la soberanía de Dios y la libertad del ser humano para decidir. Un punto que hay que entender aquí, que muy pocas veces se considera, es que la revelación de Dios en las Escrituras es completa en propósito, pero no en explicación total. Si todo en la Biblia estuviera explicado, no habría diferentes interpretaciones. La razón por la cual hay diferentes interpretaciones es ¿por qué? Porque aunque todo el propósito de Dios está revelado en la Escritura de una manera completa, a Dios le dio la gana de no explicarlo a cabalidad. Cuando usted escuche gente decir, sí, pero es que la Biblia es fácil de entender, usted puede estar seguro que está confundido. ¿Por qué? Porque hay muchos escenarios en la Escritura que a Dios no le dio la bendita gana de explicar. Por eso es que usted y yo tenemos tantas preguntas y por eso es que hay tantas interpretaciones. La Biblia nos muestra con claridad dos verdades fundamentales. Estas sí que usted las puede llevársela, como dice el dicho en inglés, take it to the bank, y no se va a equivocar. Primero, que Dios es soberano. Eso es una verdad escritural de principio a fin. Dios es soberano. Él elige, Él llama, Él justifica y Él cumple su propósito eterno. Pero la otra verdad es igualmente cierta en la Escritura. El ser humano es responsable. Debe de responder con fe, arrepentirse y creer en el Evangelio. Por lo tanto, aquí hay dos verdades inquebrantables. Dios es soberano y el soberano le ha dado al ser humano la capacidad de responder a sus iniciativas. Sin embargo, la Biblia no siempre explica cómo estas dos verdades conviven sin ser contradictorias la una de la otra. Y eso es intencional. ¿Por qué? Porque Dios nos da suficiente luz para creer, pero no siempre para entenderlo todo con la lógica humana. El hecho de que la Escritura no lo explique todo de forma detallada no es una debilidad en la Escritura. Más bien, es una invitación a la humildad. Es una invitación a depender.
Es una invitación a aprender a vivir con el misterio. Es una invitación de aprender a mantenernos sensitivos a Él. Es una invitación a una reflexión teológica responsable. Usted se encontrará gente en el camino que defiende cierta doctrina como gato boca arriba. Ellos pelean por esa doctrina. Y muchas veces usted va a encontrar que es un sobreénfasis en una verdad revelada a expensas de otra verdad igualmente revelada. Por lo tanto, empezamos a tener múltiples interpretaciones con mucha defensa de cada una, pero poco reflexión en cuanto a lo que Dios quiere comunicarnos. Por eso es que a lo largo de los siglos, de la historia, han surgido diferentes corrientes de interpretación de la predestinación. Entre ellas están dos de las más conocidas que las vamos a ver hoy: el calvinismo y lo que se conoce como el arminianismo, que intentan sistematizar lo que la Biblia presenta a manera de tensión. Si usted no se acuerda de nada más hoy, esta declaración es clave. Recuerde que todos estos hombres, con todo su entendimiento y sabiduría, estaban buscando darle sentido a algo que la Biblia no le interesa explicar. ¿Por qué? Porque lo mantiene en tensión, lo mantiene allí, en un estado que a veces parece que sí y a veces parece que no. Es precisamente la intención del ser humano de querer explicar a Dios lo que ha causado que hayan diferentes debates y diferentes interpretaciones de temas que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, cuando usted lee un poco de los primeros teólogos como Ireneo de León, que era un defensor del libre albedrío y que combatió la herejía de los gnósticos, o lee un poquito de Justino Mártir, que era otro defensor del libre albedrío y del uso de la razón en la fe, o lee un poquito de Orígenes, que enfatizaba el libre albedrío y la formación espiritual del alma, ellos decían que aunque Dios lo sabe todo, no obliga a nadie a actuar. Más bien, Él prevé cómo cada persona responderá y en base a ese conocimiento previo, lo que se conoce como presciencia, elige para bendición a quienes Él sabía que creerían. Eso es lo que ellos decían. Escuche bien, estamos ahora en un viajecito histórico para entender cómo llegó hasta nosotros lo que hoy nosotros decimos creer. Más adelante aparece un hombre llamado San Agustín. Y San Agustín trae un cambio trascendental, importante. ¿Por qué? Porque San Agustín estaba respondiendo a las ideas de un individuo llamado Pelagio, que decía que la gracia de Dios ayuda, pero no es necesaria para obedecer y alcanzar la salvación. Agustín decía que la salvación comienza y depende totalmente de la gracia divina. De hecho, para él, la fe no es la causa de la elección de Dios, sino el resultado. Y él lo dijo en una sola frase: Dios no nos eligió porque creímos, sino para que creyésemos. Note bien, ya tenemos que dos diferentes posturas en un mismo periodo de tiempo. Y es de allí que las ideas de Agustín comienzan a generar aún más tensión. Y aparece un individuo que era un monje llamado Juan Casiano. Y Juan Casiano enfatizó de una manera casi exagerada el tema de la predestinación. Y él decía que la predestinación es aquello por lo cual Dios se ha propuesto a salvar a los que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y esto produjo una postura intermedia, un medio que reconocía la necesidad de la gracia para perseverar, pero afirmaba que el primer paso podía venir de parte del hombre. Frente a eso, ¿quién aparece ahora? La Iglesia Católica. Ya estamos por allí en el siglo IV, siglo V.
Y en concilios como el de Cartago se dejó claro dos cosas fundamentales. Número uno, que la gracia de Dios es absolutamente necesaria para todo bien. Segundo, que esa gracia no anula el libre albedrío, la capacidad del hombre de decidir, sino que lo libera y lo capacita. Y también se rechazó firmemente la idea de que Dios predestine a alguien para el mal. De esta manera, la Iglesia Católica afirmó tres cosas fundamentales: que la salvación es por gracia, que la respuesta es libre y que la oferta es para todos. Pero la historia no se quedó allí. Llegamos a la Edad Media. La Iglesia siguió desarrollando la doctrina de la predestinación y procuró mantener siempre un balance entre la soberanía de Dios y la libertad del ser humano para responder al ofrecimiento de Dios. Y uno de los pensadores más influyentes y prolíficos de ese tiempo de la historia fue Tomás de Aquino, año 1225 al 1274, quien integró la predestinación dentro del plan eterno de Dios. Y según Aquino, él decía: Dios predestina a algunos a la vida eterna, dándoles gracia necesaria para que cooperen libremente. Él decía que Dios no niega la gracia a nadie, pero permite que otros, por su mala respuesta, se pierdan. Él decía que la gracia no anula la libertad, sino que la mueve desde adentro, y que Dios va inclinando, decía él, Dios va inclinando la voluntad del ser humano de una manera muy sutil y suave. En otras palabras, lo influencia. Y cuarto, él decía que los méritos humanos son el fruto de la gracia, no su causa. Dios no elige porque alguien sea bueno, sino que hace bueno al que Él elige. Él también decía que todo esto era obra de la misericordia de Dios y reconocía que hay un misterio profundo en por qué Dios elige a unos y a otros no. En esta época también surgieron posturas súper extremas. Siglo IV. Un individuo que se llama de Orbáis enseña la idea de una doble predestinación, tanto en la salvación como para la condenación. Pero fue condenado. ¿Por qué? Porque la iglesia rechazaba firmemente que Dios deseara activamente que alguien se perdiera. Así que en términos generales, la teología de la era media, de la era medieval, intentó armonizar la gracia divina con la libertad humana. ¿Y qué hizo? Promovió una idea conocida como sinergia, que era una cooperación entre la obra de Dios y la respuesta del ser humano. Hacia finales de la Edad Media surgieron dos corrientes entre los teólogos católicos. Por un lado estaban los agustinianos, que exaltaban, resaltaban la gracia como totalmente gratuita, y la otra era un grupo de teólogos que había comenzado a ser influenciado por el humanismo, que daban mayor énfasis a la libertad del ser humano. Este debate quedó abierto y se intensificó. ¿Se intensificó cuándo? Se intensificó en la era de la Reforma Protestante. Y así llegamos al siglo XVI. Y es allí donde la doctrina de la predestinación recobra fuerza. Los reformadores, deseando afirmar que la salvación es únicamente por gracia y no por obras, retomaron el pensamiento de San Agustín y enfatizaron que es Dios quien inicia, sostiene y completa toda la obra de salvación. Escuche bien, recuerde que la Reforma es una protesta contra los postulados de la Iglesia Católica en ese tiempo. Y es allí donde aparecen dos personajes que, si usted no los ha escuchado, yo no sé dónde ha estado en los últimos 20 años. Uno muy conocido que se llama Martín Lutero, que aunque él era más conocido por la enseñanza de la justificación por la fe, también dijo que debido al pecado el ser humano no posee una libertad plena para volverse a Dios por sí mismo. Y él escribe un libro, se llama La esclavitud de la voluntad, y él enseña que solo la gracia de Dios puede inclinar al ser humano hacia el bien. Pero para Lutero, es Dios quien elige soberanamente a quien él le va a conceder la fe, aunque no desarrolló una doctrina sistemática de la predestinación como tal. El otro individuo se llama Juan Calvino, 1509-1564.
es precisamente Juan Calvino el que lleva la doctrina de la predestinación al nivel más desarrollado. Él enseñó que la doctrina de la predestinación, y esta palabra aquellos que han estudiado un poquito saben que se usa mucho en estos estudios teológicos, es un decreto eterno de Dios, por medio del cual Él decide quién será salvo y quién no. A esa idea se le conoce como doble predestinación. En otras palabras, algunos son elegidos para vida eterna, mientras que otros son dejados en su pecado y condenación. Calvino aclaró que Dios no es el autor del mal, sino que Él permite que aquellos que rechacen su gracia sigan en el camino que libremente ellos han escogido. Para él, esta doctrina exaltaba la soberanía absoluta de Dios y ofrecía seguridad y consuelo al creyente. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de su esfuerzo, sino de que Dios los había elegido desde antes de la fundación del mundo. Las ideas de Calvino influenciaron profundamente la tradición reformada. De ahí es que vienen los puritanos, los presbiterianos, y más tarde se resumieron los famosos 5 puntos del calvinismo que se conocen como TULIP. En la versión en inglés se los puse allí para que usted los tenga como referencia. En el calvinismo se presentan estos 5 puntos: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y la perseverancia de los santos. No todos los protestantes aceptaron esos puntos sin objeciones y allí comienza otro debate y aparece otro personaje que también era abogado, igual que lo era Calvino, que se conoce como Jacobo Arminio, y él propuso una interpretación distinta. Y él decía que la predestinación es condicional. Dios elige para salvación a quienes previó que creerían en Cristo. Él decía que Cristo murió por todos, pero solo se salvan quienes responden libremente a su gracia. Él introdujo el concepto de la gracia preveniente. En otras palabras, una gracia otorgada a todos que capacita al ser humano a decidir sin anular su libertad. Para allá, para el año 1610, sus seguidores, porque esto no lo hizo él, esto lo hicieron sus seguidores, presentan la contraparte o los 5 puntos en respuesta al calvinismo. Por eso hay 5 puntos de Calvino y 5 puntos de Arminio. ¿Y qué dice eso? Dice que la elección es condicional. En otras palabras, Dios eligió para salvación a quienes Él previó que creerían en Cristo. Ellos dicen que la expiación es universal, que Cristo murió por todos y su sacrificio es suficiente para todos, pero solo es eficaz para quienes creen. Ellos dicen que hay depravación total, pero con gracia preveniente. En otras palabras, el ser humano está caído y no puede responder a Dios sin que Él le conceda primero gracia para hacerlo. Y aquí es que se introduce en la teología la gracia preveniente. Cuarto, la gracia es resistible, dicen los arminianos. Esta gracia puede ser resistida porque Dios no fuerza la salvación sobre nadie. Y quinto y último, la posibilidad de que la salvación se puede perder. Ellos decían que aunque Dios quiere que todos se salven, el creyente puede apartarse y perder su salvación si no persevera en la fe. Estos debates son los que le dan lugar a lo que se conoce como el Sínodo de Dort, donde las enseñanzas de Arminio fueron rechazadas y se reafirmaron los 5 puntos fundamentales del calvinismo. Sin embargo, el arminianismo no desapareció, al contrario, se expandió con fuerza, especialmente a través de un movimiento que surge bajo el liderazgo de John Wesley, que es lo que hoy se conoce como la Iglesia Metodista. Hoy en día, muchas iglesias evangélicas adoptan esta perspectiva arminiana, donde la salvación se le ofrece a todos y depende de la respuesta libre del ser humano. Como ven, mis queridos estudiantes, la salvación de la predestinación no surge en un vacío. Eso no fue que alguien hace 50 años estaba orando y Dios se lo reveló. Esto es más viejo que el switch del sol. Esto viene a través de la historia. Noten bien, el desarrollo de esta doctrina ha estado influenciada por contextos bíblicos, filosóficos, religiosos
y culturales que marcaron la interpretación de esta doctrina desde los comienzos. Por eso, desde que comienza lo que hoy le llamamos la fe cristiana, que en su principio, a sus comienzos, hereda del judaísmo la visión de un Dios personal que elige, que guía y que cumple sus propósitos en la historia, nosotros tenemos desde allí todos los escenarios que se iban a necesitar para tener estos debates. Por lo tanto, la fe cristiana en los primeros años se informaba de que Dios es soberano, de que Él guía la historia, de que Él escoge a quien Él quiere y que Él cumple su propósito según su voluntad y su propósito eterno. Pero había una contraparte, había una diferencia y era el destino ciego. ¿Quién creía esto? Las religiones paganas. Las religiones paganas creían que no había razón de vivir. Por eso es que la predestinación bíblica refleja una voluntad divina que es justa, amorosa y que nunca actúa con maldad, pero tampoco impone el mal. Esto informó a los escritores bíblicos. Por ejemplo, Santiago 1:3, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Este enfoque deja en claro que la predestinación bíblica no es lo mismo que un destino ciego o impersonal. Cuando yo digo que la predestinación bíblica se distingue del destino ciego e impersonal o lo que podemos llamar fatalismo, estoy diciendo que la enseñanza de las Escrituras es muy distinta a lo que los paganos creían y lo que la filosofía enseñaba en ese tiempo. La predestinación bíblica, ¿qué hace? Refleja el carácter justo, amoroso y personal de Dios y no responde a fuerzas ciegas, impersonales o a un mecanismo automático. Para entender un poquito esto, tenemos que hablar del fatalismo impersonal. El fatalismo enseña que todo lo que ocurre ya está fijado por una fuerza ciega, impersonal o incontrolable. Llámese destino, suerte o karma. En ese sistema de creencia no hay espacio para el amor, no hay espacio para la justicia, ni hay espacio para la religión o la relación personal. ¿Por qué? Porque todo está determinado, sin propósito ni compasión. Y lo que sea que pase, simplemente tenía que pasar. Si usted ha escuchado esta idea antes, ya sabe de dónde nace. Pues que pase lo que tenga que pasar. ¿Vio? ¿De dónde usted cree que nace eso? Por eso hay gente que dice, ¿cómo está? Ahí, como Dios quiere. Así, no puede ser así. No puede ser así. ¿Vio? ¿Por qué? Porque hay una influencia poderosa en muchos creyentes hoy de estas ideas paganas que han estado surcando a través de la historia. ¿Qué enseña la predestinación bíblica? Enseña que Dios tiene un plan soberano, seguro que sí, pero ese plan nace de su amor, nace de su justicia y nace de su sabiduría perfecta. En otras palabras, Dios no actúa en la historia como una máquina impersonal, sino como un padre que conoce, guía y nos llama. Él predestina con propósito, con bondad y sin violar la libertad del ser humano. En otras palabras, el fatalismo dice, hagas lo que hagas, ya todo está decidido sin propósito. La predestinación bíblica dice, Dios tiene un plan eterno, guiado por su justicia y amor, y te llama a responder libremente a su gracia. Cuando estudiamos temas como estos, hermanos queridos, no podemos ignorar que los primeros creyentes vivían en una cultura marcada por ideas griegas
sobre el destino. Note bien, cuando el evangelio comenzó a extenderse por el mundo grecorromano, lo hizo en un contexto filosófico y religioso. Y ese mundo estaba lleno de ideas sobre el destino, o lo que ellos le llamaban la fortuna, la suerte, el orden cósmico. La escritura no se escribe en un vacío. Por eso muchas de las cartas que usted lee en la escritura estaban escritas no solamente para corregir las deficiencias de la iglesia del primer siglo, sino también para contrarrestar el avance de muchas de estas doctrinas y enseñanzas que se habían infiltrado en la vida de la iglesia. De hecho, estas ideas eran tan comunes que muchas personas creían que todo lo que pasaba ya estaba determinado por fuerzas impersonales, incontrolables y frías. Por eso ellos tenían que ofrecer ofrendas para poder calmar a los dioses, cambiar su destino, que no le fuera tan mal en la tierra, que las cosas cambiaran, porque de alguna manera u otra los dioses ya habían predeterminado el destino eterno de las personas. Y es de allí que surge el vocabulario bíblico. Esto es magistral, mis amados hermanos. El vocabulario bíblico aparece allí, no en un vacío, sino como una respuesta a esas visiones y cosmovisiones que eran completamente fatalistas. Por eso entender las filosofías influyentes en el tiempo que Pablo escribe es tan importante, mis amados. Y se las puse allí, porque si usted no tiene esto, mis amados, lo que va a disparar son balas de salva. Y lo que vamos a estar repitiendo es lo que han dicho otros siempre. Usted tiene que poder desarrollar una convicción plena en un estudio responsable. Hay ciertas filosofías que son parte de la historia donde los escritores bíblicos tienen que responder a ellas. Una de ellas era lo que se conoce como el estoicismo. Era bien popular en el Imperio Romano, Seneca, Epicteto, Marco Aurelio. De hecho, yo tengo libros de Marco Aurelio, lo que se llama las reflexiones. ¿Por qué? Porque entender cómo esta gente pensaba y cómo influenció el pensamiento de ese momento me ayuda a entender por qué la escritura usa cierto vocabulario para tratar con ciertas situaciones. Ellos enseñaban acerca de algo que llamaban el logos, pero ellos decían que eso era la razón divina y decían que eso lo gobierna todo, todo. Y creían en un destino donde ya todo estaba predeterminado, que la libertad humana consistía en aceptar ese destino con resignación. En otras palabras, eso es lo que te tocó. Pablo usa también esa palabra logos, pero no lo usa igual que ellos la usaron. Él la usa para presentar a Cristo como el verdadero propósito de Dios, no como una fuerza impersonal que está decidiendo el destino de los seres humanos. Eso era una filosofía. Luego está el epicureísmo, fundado por Epicuro. Negaba la intervención divina en los asuntos humanos. Rechazaba el destino como superstición. ¿Pero qué promovía? Él promovía una vida sin propósito eterno. Era el que decía, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Una declaración que aparece exactamente igual en 1 Corintios 15:32. ¿Cómo es que Pablo confronta esta visión de que vamos a disfrutar la vida, que la vida loca, que vamos a echarnos a perder, que vamos a beber y vamos a comer? ¿Qué es lo que Pablo tiene que usar para contrarrestar eso? La resurrección como una esperanza real donde Dios resucitará los que han muerto en su Hijo. Luego tenemos el platonismo, o lo que se conoce también como el neoplatonismo. Esta gente influenciaba fuertemente el pensamiento religioso de ese tiempo y ellos veían el alma como eterna. Si usted ha escuchado esto antes, ya sabe de dónde viene. El alma eterna, inmortal, pero que quedó atrapada en el cuerpo y que la vida es como un ciclo que nos va llevando hacia lo divino. Ellos no hablaban del destino en sentido como los estoicos lo hacían, pero tenían unas ideas predeterministas del alma y de lo que sucedía con ella. ¿Cómo responde la Biblia a eso? Hablando de que el alma no es preexistente, sino que cada ser humano es creado por Dios con propósito y con dignidad.
Por eso, cuando el evangelio no es nuestra fuente principal para conocer la revelación de Dios en Cristo, empezamos a traer filosofía, ideas extrañas de otros contextos filosóficos, de otras doctrinas orientales, y empezamos a inyectarla como que la última revelación del momento, cuando es una prostitución al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo escribe sobre la predestinación, él no lo hace para establecer una doctrina fría de un Dios que decide que unos se pierdan y que otros se van a salvar, y que unos van para el cielo y que otros se van a perder eternamente en el infierno. No, Pablo no escribe eso. Eso es lo que se interpretó después. Eso es lo que los hombres han hecho con lo que está en la Escritura. Cuando Pablo escribe de la predestinación, lo hace para responder a tres cosas particulares que necesitaba la iglesia, que la necesitaba en aquel tiempo y que la necesita también hoy. Primero, afirmar la seguridad del creyente en Cristo. Ojo con eso. Afirmar la seguridad del creyente en Cristo. Pablo menciona la predestinación en contextos de ¿dónde? De Romanos 8 y Efesios 1. ¿Y cuál es el énfasis en esos dos versículos? Que para los que están en Cristo ya fueron escogidos para ser hechos conformes a su imagen y vivir para su gloria. Pablo no está discutiendo allí quién se salva, quién no se salva, quién se pierde, quién va al cielo. Él lo que está haciendo es asegurándole a los que están en Cristo que su salvación tiene una base eterna. Y quien la inició desde antes de la fundación del mundo fue Dios. Y por cuanto ellos respondieron al mensaje de la gracia de Dios en Jesucristo, ellos pueden estar confiados que Dios cumplirá el propósito que Él se había propuesto, que es tener una familia de hijos que se parezcan al Hijo. Magistral, porque los afirmaba en medio de tanta filosofía de un destino ciego. Pero que también decía Pablo, él resalta en sus escritos la iniciativa de Dios, no el esfuerzo humano. ¿Vio? Él exalta la iniciativa de Dios, no el esfuerzo humano. ¿Por qué esto era importante? Mis amados, porque el mundo de esta gente, como el nuestro, estaba lleno de méritos religiosos. Y el mérito religioso en ese tiempo era promovido intensamente por el judaísmo legalista. Pero también habían filosofías fatalistas como el estoicismo. Y Pablo deja claro que la salvación no es fruto del esfuerzo humano, ni está controlada por un destino impersonal, sino por la gracia soberana de un Dios personal que quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y tercero, Pablo combate la idea de un destino ciego. En el mundo greco-romano, muchas personas vivían bajo la idea de que el destino o la fortuna lo controlaba todo. Y Pablo responde con una verdad superior. Pablo responde, y cuando usted lee sus cartas, usted va a encontrar esta maravillosa verdad: que nosotros no estamos en manos de la suerte. Que nosotros no vivimos una vida a ver cómo nos va. Que nosotros ahora estamos en las manos de un Dios justo, amoroso y fiel, que nos llama en Cristo a vivir una nueva vida. Maravilloso, maravilloso. Que independientemente de donde usted nació, cómo lo criaron, cuáles fueron sus problemas, qué luchas ha tenido en la vida, qué sufrimientos ha tenido que enfrentar, qué tragedias tuvo que superar, cuando es expuesto a la verdad del evangelio, usted puede encontrar esperanza, que mi vida no es un error, que mi vida no es un fatalismo, que estoy aquí viviendo y superando cada cosa de la vida porque esto es lo que a mí me tocó. No, que Dios en Cristo tiene un plan majestuoso para todos los que están en su Hijo.
Mis amados, ¿por qué es tan importante todo esto? Para entender la predestinación bíblica. ¿Por qué? Porque cuando Pablo habla de que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, no está pensando como un estoico. Él no está pensando como un neoplatónico. Él está, mis amados, declarando que nuestra vida no está a la suerte, que nuestra vida no es un error, que nosotros no le servimos a una fuerza impersonal fría, que al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que le plujo en su Hijo predestinar a todos los que estuvieran en Él, Él a través de la historia ha actuado con justicia, con amor y llama a la humanidad a responder a esa gracia. Mis amados, usted y yo no somos cualquier cosa en el planeta. Usted y yo no somos unos analfabetos que están allí congregándose, cantando 3 rápidas, 2 lentas, haciendo actividades religiosas para ver si aplacamos la ira de un Dios, para ver si nuestra vida cambia. Usted no está allí dando ofrendas para ver si eso cambia el rumbo y el destino de su vida. Usted le sirve a un Dios que tiene un plan soberano y majestuoso, que decidió en sí mismo ejecutarlo y realizarlo en la persona de su Hijo. Terminemos esta lección considerando entonces 2 extremos peligrosos y una postura centrada en Cristo el Señor. Lo que dije al principio lo voy a repetir. Cuando se sobreenfatiza una verdad a expensas de otra, es fácil caer en errores que distorsionan el mensaje del Evangelio. A usted Dios no lo llamó a defender doctrinas, sino a manifestar a su Hijo. Manifestando a su Hijo, vivimos la doctrina. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos de, en vez de ser reformadores, que no seamos unos guerrilleros. Porque a mí me preocupa que hoy tenemos más guerrilleros que edificadores. Y hay una gran diferencia entre un guerrillero evangélico y un edificador apostólico, que no está tratando de imponer lo que cree, sino de comunicar a Cristo en acciones y en palabras. Por lo tanto, nos tenemos que cuidar de 2 extremos. Uno, el determinismo rígido. Se los coloqué allí para que lo tengan. Este determinismo rígido postula que Dios decide todo sin tener en cuenta la respuesta humana, que las decisiones del hombre no cambian absolutamente nada y que el ser humano queda reducido a una marioneta. Esto, cuando usted lo mira a fondo, está asociado ¿con qué? Con posturas de Agustín, que fue bien estricto en ese particular, o lo que también se conoce como el calvinismo clásico. Y otra palabra que se usa es hipercalvinismo, aunque muchos a través del tiempo han ido estudiando estos temas y se conocen como pseudo-calvinistas. En otras palabras, ellos tratan de balancear de que hay un aspecto de la responsabilidad y la voluntad humana, pero que Dios sigue soberano haciendo su obra y cumpliendo lo que se había propuesto. ¿Cuál es el resultado cuando uno cree este determinismo excesivo? Bueno, una fe pasiva. No hay un sentido de responsabilidad, no hay urgencia para evangelizar, porque después de todo, ya Dios tiene a los que va a salvar y también escogió a los que se van a perder. Luego está el segundo extremo, que es ¿cuál? El humanismo teológico. Ese es el más que nosotros vemos, porque la mayoría de ustedes pertenecen a congregaciones o carismáticas, pentecostales, asambleas, iglesia de Dios, nada malo.
Pero por allí es que viene todo esto, es el humanismo teológico. ¿Por qué? Porque el enfoque está en la decisión humana. En otras palabras, las decisiones humanas lo determinan todo. Dios queda entonces reducido a una figura simbólica o a un simple espectador. ¿Vio? Es como si el ser humano entonces se salvara a sí mismo por su propio esfuerzo, por su propio mérito, por lo que hace. Dios lo bendice porque ofrenda, Dios lo bendice porque diezma, Dios lo bendice porque no falta a la iglesia, Dios lo bendice porque ora mucho, Dios lo bendice porque ayuna, porque ayuda, Dios bendice porque es generoso, es bondadoso. ¿Vio? ¿Cuál es el centro de ese mensaje? Yo. Lo que yo hago, lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo creo. Y esto se asocia con el pelagianismo, que no es otra cosa que una forma radical del arminianismo. ¿Cuál es el resultado de esto? Una fe activista, una fe que está fundamentada en autosuficiencia espiritual. Por eso usted ve ya la gente echándosela de lo mucho que oran, de lo mucho que ayunan, de lo mucho que vigilan, y eso los hace de alguna manera u otra superiores a otros hermanos en la fe. ¿Vio? Eso es lo que eso significa. Pero hay un tercer enfoque, y este es el que yo oro al Señor, que abracemos como iglesia local, en Iglesia Vida Real, pero también en el cuerpo de Cristo universal. Y es una predestinación cristocéntrica. En otras palabras, todo, absolutamente todo, gira en torno a Cristo. Aquí Él es el centro, Él es la razón y Él es el contenido de la predestinación bíblica. No se trata de un decreto arbitrario de salvación o de condenación, sino de un plan eterno que está centrado en la persona de Cristo y nuestra unión con Él, que es, dice Pablo, por medio de la fe. Por eso es que todo lo que Dios ha determinado está en Cristo. Ahí están sus últimos blancos. Él es el prehorizonte de Dios. Ahí es donde todo termina y donde todo comienza. Él es el centro eterno del plan divino. Y ese plan se reveló en el tiempo perfecto, dice Pablo. Él es el elegido de Dios. La elección no se trata primero de individuos, sino de una persona, de Cristo el Señor. Él es el llamado de Dios, o el llamado de Dios es a la comunión con Jesucristo. No fuimos llamados a una religión, fuimos llamados a una comunión viva con el Hijo. Él es constituido por Dios. Él es el punto de destino y el propósito de toda la creación, dice Pablo. Él es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es reconciliadora. Él lo dice, que era la voluntad de Dios, que todas las cosas que estaban arriba y que están abajo fueran reconciliadas en el Hijo. El Hijo es la voluntad de Dios. Él es el consejo de Dios. Todo consejo divino apunta a que Cristo sea glorificado en nosotros. Él es el propósito de Dios. Cristo es el motivo, el medio, la meta del propósito divino. Él es la administración de Dios. El plan operativo de Dios, mis amados, es que todo sea regresado al Hijo. Que todo tenga sentido en Él. El reino de Dios es gobernado por Jesucristo. No hay reinado eterno aparte de la autoridad de Jesucristo. Y termino estableciendo lo siguiente. La predestinación bíblica no gira alrededor de quién será salvo y quién no, sino alrededor de Jesucristo como el centro del propósito eterno de Dios. Por eso,
para todos los que están en Él. Por la fe, forman parte de ese plan. La predestinación bíblica no es determinismo frío, no es algo mecánico. La predestinación bíblica respeta la libertad humana y la invita a una respuesta activa a la gracia. Por eso es que nuestra mente finita debe mantener el equilibrio y debe de mantener la tensión entre el plan eterno de Dios y nuestra responsabilidad de responder a Él. La manera en cómo la Biblia trabaja eso es en tensión. Por eso buscarle las 5 patas al gato nos roba de poder ser sobrecogidos por la grandeza de Dios. Por eso tratar de quiénes serán los elegidos y quiénes no serán los elegidos y cuáles son los que se van y quiénes son los que se quedan, son argumentos de la mente finita del hombre. 2 cosas nos debe ser suficiente saber: que Dios es soberano y se había propuesto un plan en la persona de su Hijo, y que en ese plan Dios proveyó todo lo que el hombre iba a necesitar para que respondiera voluntariamente a la oferta de su gracia. Calvino en ocasiones tenía razón, Arminio en ocasiones tenía razón, unos más que otros, pero todos están tratando de entender este misterio que la Biblia maneja a modo de tensión. Así que, mis amados, ¿qué hacemos con esta información? Adorar a Dios por su majestuoso plan. Pastor, es que yo no entiendo por qué Es que no es asunto de entenderlo. Es asunto de comprender que hay cosas que a Dios no le da la gana explicar para que yo siempre esté dependiente de Él. Esa dinámica es lo que nos mantiene sensitivos y no fríos, guerrilleros, activistas, buscando complacer a Dios para ver si me cambia el rumbo de la vida. Mis amados, es una doctrina hermosa cuando la entendemos en el contexto en que los apóstoles la escribieron. Por eso es que usted no puede ir a estudiar a Calvino y después buscar el texto bíblico, porque va a repetir por toda su vida lo que Calvino dijo. Es encontrar primero quién es Dios y luego quién es el hombre. Y entre esos dos, encontrar qué dice la Escritura acerca de su plan y de nuestra respuesta. Mis amados, ha sido una clase intensa. Hoy nos metimos un poquito más, pero asuntos de carácter doctrinal no se pueden tratar con superficialidad y con liviandad. Si a Dios le plujo entregarnos todo en la persona de su Hijo, es porque Él también ha puesto en nosotros lo que necesitamos para poder responder a lo que Él se había propuesto.